Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar un nuevo capítulo de Ortoden Sonrisa Segura. Y bueno, hemos tenido creo que una invitada muy especial. Estamos con Dianita Orgilés, es psicóloga clínica, radiodifusora de años y creo que es una de las personas representativas más importantes de la ciudad de Cuenca, sobre todo en lo que es la conducción de la radiodifusión en radios muy importantes como FM 88. Janita, muchas gracias por venir y sobre todo con un tema muy importante, la autoestima, y creo que podemos correlacionar con la odontología. Gracias otra vez. Querido doctor, muchísimas gracias y gracias a todo el público de este hermoso podcast. Para mí es un gusto estar aquí y gracias por haberme invitado a hablar sobre la autoestima. Me invitaron también en casa inconscientemente a estar revisando tantas cosas y a darme cuenta de la importancia que tiene la autoestima. Cuando hablamos de cuál es la imagen y el autoimagen, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Y es tan importante la autoestima porque según nuestra autoestima vamos a elegir la pareja, vamos a elegir el trabajo, vamos a lanzarnos a proyectos en la vida, vamos a poder perdonarnos, vamos a poder ser compasivos con nosotros mismos o vamos a ser muy críticos con nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de autoestima, hablamos también de la dignidad que tenemos hacia nosotros mismos. Es un tema tan lindo, Doc, porque además que cuando hablamos de autoestima nos toca necesariamente indagar nuestro pasado, nuestra niñez y todo lo que hemos vivido para llegar a tener este autoconcepto. Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí es muy importante. Hablaban otras cámaras que yo creo que, por ejemplo, vincular a un paciente, a alguien que viene incluso con una personalidad que puede explorar desde el hecho de no sonreír. Pero claro, en su caso nos guía mucho más, sobre todo porque tomemos en cuenta que finalmente hoy en día el ser humano tiene alrededor muchas condiciones que le hacen que reflejen el alma. Y lo que decíamos aquí es importante, ¿no? Cualquiera dijera, solamente abra la boca, hacemos un tratamiento. Pero lo que usted toca es un tema que no se toca en la odontología porque el paciente tiene, desde el concepto que usted dice, desde una dignidad hasta obviamente una personalidad, y ahí es donde nosotros enfocamos en hacer un trabajo que podría mejorar desde algo que puede ser un reflejo de lo que está sintiendo y viviendo todos los días. Claro, y yo creo que la sonrisa evoca mucho autocuidado. ¿Cuánto me cuido? ¿Cuánto me amo? ¿Cuánto es que me preocupo por mi salud en este caso? Yo les decía tras cámaras a los chicos que definitivamente la sonrisa es necesaria. Podemos estar muy felices con la vida, pero si no podemos mostrar, exteriorizar cuán felices estamos, va a ser complicado para nuestro cerebro enlazar las cosas. Hay un ejercicio de neurociencias que dice sonría, aunque no tenga ganas, sonría para conectar, ¿no es cierto?, al cerebro esta química de la felicidad. ¿Qué pasa cuando no podemos sonreír? A mí me llama mucho la atención este tema de que hoy en día, gracias a Dios, hay tantos tratamientos para poder mostrar y además amarnos de esa manera. Yo sí quisiera contar al público algo a ustedes, es muy infidente aquí, con una historia mía. Cuando yo tenía unos 12 años, yo siempre he tenido dientes grandes. Y yo me avergonzaba de mis dientes porque me ponían apodos en el barrio. O sea, y yo no quería salir a la tienda, yo no quería hacer nada porque no entendía que realmente tenía que aceptarme como soy, ¿no? Que por ahí también va la autoestima, la autoaceptación. Claro. De qué tamaño tengo mi nariz, mis dientes, mis orejas, soy flaca, gorda, etc. Y se convirtió para mí en un talón de Aquiles. Hasta que realmente pude ir donde un especialista, me hicieron el tratamiento, tenía unos 13, 14 años de ortodoncia, fueron años de realmente trabajar en esto, Doc. Y yo sí quisiera que usted nos cuente también cómo pasan los chicos que son, por ejemplo, buleados, porque no tienen una buena, no sé, mordida, porque su sonrisa no la pueden exteriorizar. A mí me pasó. Entonces yo creo que el autocuidado también viene desde la autoaceptación y poder mejorar, ¿sí? Después entendí que la gente se ponía dientes de grandes porque eran bonitos. Mire que ahora Tuve que hacer, sí, claro, y después de muchísimos años tuve que agradecer realmente y superar este bullying que yo lo sufría por los dientes. Y eso sí afectó mi autoestima, porque justamente la autoestima está formada por esas voces importantes que tenemos desde que somos niños. Claro, a los 10 años, cuando yo sufría estos apodos, yo quería ser aceptada por el grupo. por un círculo social, posiblemente usted veía que había un freno o un rechazo. Exacto, porque el primer grupo de referencia a partir de los 11 años son
nuestros amigos o la gente de nuestros pares, ¿no? Y desde ahí, claro, uno empieza a entender cuán importante es el poder recibir desde papá, desde mamá, desde las figuras de amor, esa palabra de refuerzo, de sostén emocional. Y en la ortodoncia, pues gracias a Dios ya tenemos muchos instrumentos para poder hacer sonreír. Sí, pero por ejemplo, en su caso, usted, ¿qué nos puede recomendar a nosotros los odontólogos? Porque aquí hay algo importante. Eh, la persona va creciendo y va cambiando también su psique, su personalidad. Pero claro, si hay un entorno agresivo, fundamentalmente porque el paciente, en nuestro caso, se exterioriza lo que vemos, vienen introvertidos, eh, no podemos vincular, porque a veces nos convertimos también los odontólogos en psicólogos, o tenemos que indagar y todo eso nos permite establecer, por ejemplo, cuál sería incluso hasta las aspiraciones que tienen viéndose con un resultado estético odontológico. Pero bueno, ahí, ¿qué diferencia tendría un paciente de 12 años, 15, 20 y un adulto, por ejemplo? Ahí, Cuando hablamos de autoestima, a mí me gusta imaginar un poco estas muñecas rusas, son las matrioscas, sí, las donde está cambiándoles de tamaño. y vamos sacando cada muñequita y cada una de nuestras etapas tiene, digo yo, oportunidades para sanar y para crecer. Cuando hablamos de niños de 10 años, la autoaceptación es fundamental, pero como les decía, la primera referencia son los pares, los amigos. De pronto, trabajar desde esa área, ¿no? Desde la autoaceptación, de decir cuáles son tus fortalezas, qué es lo que más te gusta de ti, Claro. qué es lo que menos te gusta de ti. Y no sé, Doc, no me gustan mis dientes. Bueno, esto podríamos arreglar tus dientes, son lindos, son una bendición tener dientes para poder comer. Sin embargo, podemos alinear los dientes. Bueno, en su caso, ustedes me imagino trabajan en esta. De hecho, a ver, en las áreas de formación universitaria, los especialistas, sobre todo de esa edad, que son los odontopediatras, ellos tienen en su currículum un crédito de psicología infantil. En el área de ortodoncia también tocamos esos temas, pero a veces se vuelve muy ambiguo porque lo primero que nosotros debemos de entender es cómo el ser humano es desde el punto de vista del alma. Y ahí, en esos pacientes, uno quisiera interiorizar sus situaciones, pero a veces uno mismo congela el límite de decir solo hago un procedimiento, pero ahí es cuando uno tiene que buscar esta relación intrínseca paciente-instrumentos para poder, no digo ganarse la confianza, sino establecer un rol importante. El odontólogo no pasa solamente de ser el que coloca aditamentos artificiales en boca o mejora una sonrisa, sino también generar un axioma de interacción importante para que el paciente se sienta, sobre todo, aparte satisfecho, con confianza con lo que está viendo como resultado. Creo que cuando hablamos desde muy chiquititos, y me imagino este podcast también escucharán los padres de los niños que necesitan sus tratamientos, sí es importante las palabras de afirmación, es importante, y también en los profesionales. Indagar un poco más se hace difícil porque cuando abrimos un campo hay que cerrarlo y se lo hace a través de la terapia. A veces queremos ayudar a alguien y nos pasa con un amigo o con una amiga. Cuéntame qué te pasó. Permitimos que haga su catarsis, como le llamamos, pero no sabemos cómo cerrar eso, es decir, cómo se vaya bien. Entonces es mejor a veces no abrir, pero sí, a mí me ha pasado y me ha pasado con profesionales de la salud que se muestran muy seguros, muy amables, siempre, aquí estamos para ayudarte, con nosotros estás seguro. O sea, siempre mostrar ese lado que ustedes lo hacen aquí, yo creo que es importante, mi querido Doc. Por ejemplo, eso para usted que nos aposta es muy importante porque también hay que entender que dentro de este aspecto, hablemos de la mente, que es tan grande, que es un campo minado y a veces tan abierto que no todos podemos interiorizar con el paciente, nos guiaría muchísimo, nos está guiando, y realmente también, como dice usted, para los padres, para entender, ¿no?, que un resultado finalmente dentro del axioma clínico, en cualquiera de las áreas, tiene que vincularse siempre un trabajo psicológico, y eso Sí. tenemos que embarcar con ustedes. Sí, lo que decimos es muy importante. Muchas veces llega nuestro hijo con un 9, feliz, Yes. y le decimos, hubieras logrado un 10, ¿no? Lo que decimos marca tanto el autoestima de nuestros hijos, y a veces no es lo que decimos, sino lo que hacemos también. Le decimos, qué lindo que eres lo mejor, eres súper especial, eres linda, pero te llevo todos los días al nutricionista, pero
te compro ropa, no te dejo salir con la ropa que tú quieres. ¿Por qué? Porque estoy dando el otro mensaje. Estoy diciendo, oye, no comas más, oye, no te acepto como eres. Lo mismo pasa, me imagino, con los chicos que tienen estos problemas de ortodoncia. De pronto los padres hacerles sentir seguros desde casa, decirles, hijo, todos tenemos un desarrollo corporal y nuestros dientes están en formación. Y aprender y enseñarles a amarse a ellos mismos. Y cuando llegan acá, pues claro, tienen las herramientas, tienen todo para tener esa sonrisa. Y claro, yo imagino que ustedes mostrarán el antes y el después, y eso será para ellos también, pues como un galardón para ellos, ¿no? Sentirse que lo lograron. Pero claro, ejemplo, aquí nosotros tenemos algunos protocolos que son importantes, como usted dice, por eso hablábamos de las etapas, de las edades. Cada edad tiene diferencial. En nuestro caso, por ejemplo, a los pacientes adultos. eh, ya entendemos que su psiquis está formada, no sé si me exprese bien, pero finalmente la personalidad está, pero también son un mundo completamente abierto y a veces Con necesidades. y a veces por ahí pasa el asunto de cómo mejorar en esas personas, ¿no? Y usted ahí nos da unas guías muy importantes. Pero en los pacientes adultos, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, lo primero yo creo, y lo voy a decir como paciente también, no solo como psicóloga, sino como paciente, es saber que estoy en un lugar seguro, que soy un profesional. ¿Sabe? Cuando uno llega a un lugar y le ve al profesional inseguro, que no tiene nada listo, claro, uno dice, bueno, ¿será que me van a ayudar? Y ahí empieza también la inseguridad, cosa que no pasa aquí en Ortodent, gracias a Dios. Y eso yo creo que es el primer paso, Doc, lo que ustedes hacen, ¿no? Mostrar siempre el profesionalismo, la seriedad con la que trabajan, pues realmente da seguridad al paciente. Lo segundo, la amabilidad. Cuando uno encuentra a un médico, un profesional de la salud, en este caso la salud dental, con gran amabilidad y apertura, ¿no? No se preocupe, estamos para servirle. O sea, siempre eso también genera muchísima confianza en nosotros los adultos. Volvamos a hablar entonces de un tema que usted lo tocó, repito, estas cámaras, finalmente como un resumen de todo este epílogo que le comprometo para que vuelva otra vez, porque creo que esto es importantísimo, seguir hablando de un tema que es tan abierto. Si no hacemos con el alma, lo que hagamos Y no va a no, tener resultado. se nota, yo creo que es importante hacer las cosas con muchísimo amor. Y no estoy hablando del amor de pareja, del amor filial, sino de ese amor realmente, de esa pasión, de ese entusiasmo. ¿Sí? El entusiasmo es justamente hacer las cosas con alma, con espíritu. Cuando hacemos las cosas con entusiasmo, desde barrer hasta una operación a corazón abierto, creo que las cosas funcionan bien. Yo siempre digo que las personas irradian energía y usted es una de ellas. Muchas gracias, mi querido Doug. Lo mismo para ustedes y gracias también por invitarme a este podcast. Yo venía feliz, feliz, feliz y claro, ya la edad no me permite acordarme la hora exacta. Llegué un poco tarde, pero llegué, estoy aquí. Muchísimas gracias. Y además le comprometemos a volver a seguir hablando de esto. Con